vamos a irnos al libro de Hebreos. Nos da un mensaje también muy bonito para aquellos que aún no se deciden hacer cierta cosa por, por miedo, por temor, por vergüenza o porque no conocen. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios con confianza. Primero que nada, para hallar su misericordia. En segundo, para lo que le llevemos a sus pies, lo que le pidamos cuando nos hemos acercado, sea contestado oportunamente y llegue la ayuda oportunamente. Porque podemos pedir, Señor, sáname, y, y a lo mejor partimos al día siguiente y decimos, pues no llegó mi ayuda oportunamente porque pues, me morí. Pero dice Hebreos, acércate confiadamente para que alcances la misericordia de Él y al momento de alcanzar la misericordia de Él, alcances el oportuno socorro. Primero es la misericordia de Él y luego es el oportuno socorro. Y luego en el capítulo 10, versículo 22, lo repite. Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces ya te dijo, acércate confiadamente para que recibas la misericordia y el socorro oportuno, pero acércate con un corazón sincero, acércate creyendo, con lleno de fe, acércate purificado tu corazón de toda mala conducta, acércate limpio espiritualmente. Acerquémonos al trono de gracia. Y hace mucho tiempo, en medio de una batalla, y vamos a pasar rapidito al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 36. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, sus soldados, haz lo que bien te parece. Pero luego dijo el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Ya el Saúl iba sobres. Ya Saúl iba a saquear, a destruir y a matar filisteos. Ya los soldados dijeron, para donde tú vayas nosotros vamos, para donde tú pelees nosotros peleamos. Si hay que entregar nuestra vida por ti, la entregamos. Pero se levanta el sacerdote y dice, espérense, primero nos vamos a acercar a Dios. Antes que la batalla inicie. Antes de que demos un paso para ir a pelear, antes de que desenfundemos la espada, de que hagamos planes a cuántos filisteos vamos a matar y cuánto oro vamos a robar, antes acerquémonos aquí a Dios. A lo mejor por ahí Santiago sabía esa historia, ¿verdad? Acerquémonos aquí a Dios. ¿Y en dónde? En medio de la batalla. Cuando el sacerdote dijo acerquémonos a Dios, no era un domingo en la mañana allá afuera de la aldea con paz y tranquilidad, como ahorita con esta mañana tan bonita. Era un momento en que estaban en pie de guerra, que había sangre, que había muerte, que había dolor, que había llanto, que había heridos, que había gemidos.
Era una situación muy fea. Siempre la guerra es una situación muy fea. Y el sacerdote se detiene un momento y dice, espérense, espérense, acerquémonos a Dios. Versículo 37 dice, y Saúl consultó a Dios. ¿Y qué pasó? Jehová no le dio respuesta en aquel día. Si Saúl se hubiera ido alegremente a pelear esa noche, ¿qué le hubiera pasado? Hubiera perdido. Hubiera perdido. Si Saúl no hubiera tenido la guianza de ese sacerdote que le dice, espérate, vamos a consultar a Dios. Tus planes son buenos, pero vamos a ver si concuerdan con la voluntad de Dios. Y Saúl, entre todos sus defectos y entre toda su vida que hubo más adelante con fallas, humildemente dice, consultémoslo. Y cuando el Señor no les contesta ese día, dice Saúl, aquí hay pecado. Aquí hay pecado porque no hay contestación de parte de Dios. Aquí algo pasó. Aquí algo trae alguien. Alguien trae algo que el Señor no se está placiendo en contestarnos. Acerquémonos a Dios. Consultémosle a Dios antes de tomar decisiones, antes de hacer planes, antes de iniciar proyectos, antes de buscar algo más para nuestras vidas. Acerquémonos a Dios y pidámosle confiadamente que nos guíe, que nos ayude, que nos oriente. Pongamos primero a Él, decir, si tú quieres, Señor. Si van comprendiendo el mensaje, hermanos, si van comprendiendo. Miren, vamos al libro de Josué. Vamos a terminar con una historia de una mujer muy conocida en la palabra del Señor. ¿Quién conoce a Axa? Casi nadie, ¿verdad? Josué 14, 6, 14 nos narra la historia de la repartición de las tierras conquistadas. Si ustedes ven un mapa de Israel cuando Jesús vivió en esta tierra, Israel es como un rectangulito así parado. Y casi la mitad de los terrenos de Israel pertenecían a la tribu de Judá. Ahí era Judea de los romanos y de ahí sale el nombre de los judíos, de la tierra que pertenecía a los hijos de Judá. Y dice Josué 6, 14, versículo 6, y los hijos de Judá, cuando estaban repartiendo la tierra, vinieron a Josué en Gigal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Cuándo? Cuando los mandó a reconocer la tierra. Todavía Moisés estaba vivo. Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, los otros 10, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que tocó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. ¿Y qué pasaba? Esas tierras que Jehová había puesto para que Caleb las viviera, perdón, los hijos de Judá
también las querían. Y entonces dice Caleb, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. No voy a pelear por tierras, dice Caleb, aunque me pertenecen por mandato de Dios. Pero dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú, Josué, que iba con Caleb cuando fueron como exploradores, oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Faltaba un poquito de tierra por conquistar. Y dice Caleb, también que se queden con las tierras ellos. Son tribu, son hijos de Dios. Yo todavía puedo pelear por tierra. Me siento fuerte, me siento capaz. Tengo más de 80 años, pero soy igual de fuerte que cuando era joven. Dame esas tierras, si yo las puedo conquistar en el nombre de Dios, para que sean mías. ¿Y quiénes vivían allí? Los anaseos, los hijos de Anac. Y si quieren saber quiénes son los hijos de Anac, está en Números 13:33. Lo pueden buscar y si alguien lo quiere lo puede leer para que los demás sepan. Ajá, Números 13:33. Y Deuteronomio 9:2. Si quiere uno que lea uno y uno que lea otro. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, que éramos nosotros, a nuestro parecer como la costa, que así les parecíamos a ellos. Amén. Y en Deuteronomio 9:2, ¿qué dice? Sobre los hijos de Anac. Un pueblo grande y alto, hijos de los anateos, de los cuales tienes un conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Amén. Bueno, eran tan grandes, tan fuertes, tan fortificadas sus ciudades, tan altos los muros, que aunque ya el pueblo de Dios había conquistado mucho, faltaba eso. Faltaba la tierra de los gigantes. Y dice Caleb, déjame ir y pelear. Y si Jehová quiere, los echaré. Porque Jehová ha dicho, donde yo pise va a ser mío. Fíjense la fe de Caleb. Y quedaba esa batalla. Y fue Caleb y peleó después de haber sido bendecido por Josué. Y Caleb se queda con esa tierra, con la tierra de Hebrón. Dice, donde estábamos en Josué 14:14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y de pronto la tierra, dice al final del capítulo, descansó de la guerra. Y por un tiempo, Caleb disfruta de la tierra que conquistó, se dedica a criar a su familia, se dedica a cuidar de su casa. Pero viene una guerra más. Está en el siguiente capítulo, capítulo 15, versículo 15. Bueno, versículo 14. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos que quedaban de Anac, perdón, a Cesaí, a Aimahán y a Talmai, hijos de Anac. Y de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el monte de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa como mujer.
Y ahí es donde aparece la heroína de la historia, Axa. Perdón. Caleb, bajo la, bajo las órdenes de Dios, perdón, eh, no está bien, pelea, conquista y gana. Quedan por ahí tres renegados de los hijos de Anak peleando todavía. Caleb va, pelea y gana. Pero falta una ciudad más por conquistar. Y acuérdense que ya Caleb está en su casa, criando gente, criando sus hijos, cuidando su familia. Y él tiene una hija que él ama, una hija que él quiere, una hija donde él quiere pues lo mejor para ella. Y dice, qué mejor para mi hija que un hombre valiente como yo. Y dice, al que vaya para allá y ataque y gane, el premio es mi hija Axa. Yo estaba metido bien en la historia y dije, Axa va a estar como el becerro gordo de la otra historia, ¿se acuerdan? Y yo, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo que ver aquí en la historia, no? Y Otoniel dice la palabra, versículo 17, tomó la ciudad. Otoniel era sobrino de Caleb, hijo de Cenaz, su hermano, y él le dio por hija a Axa. Digo, él le dio por mujer a su hija Axa. Aquí vemos dos cosas de Caleb. Una, ya sabemos que Caleb era un hombre de fe, era un hombre valiente, era un hombre decidido, era un hombre que cuando los demás vieron gigantes, él vio tierra por conquistar. Era un hombre que cuando la gente vio gigantes y le dio miedo, él vio a Dios peleando junto a él para vencer a esos gigantes. Cuando todos veían problemas, cuando todos decían, esas uvas no nos las vamos a poder comer, esos frutos no nos los vamos a poder comer, esos gigantes no los vamos a poder vencer, él creyó en Dios. Así era Caleb. Y era natural que Caleb buscara un hombre así parecido para su hija. Un hombre no igual que él, pero un hombre que tuviera fe, que creyera en Dios y que fuera valiente. Y Axa creció escuchando las historias que se hablaban de su padre. Y creció escuchando y admirando cómo su padre se mantenía firme cuando los demás reculaban. Cómo su padre iba hacia adelante cuando los demás ya habían dejado de pelear. Como su padre dijo, los de Judá que se queden con la tierra, dame la más difícil, dame la más dura de pelear, porque Dios va conmigo y la voy a conquistar. Ese era Caleb, y esa era la imagen que la hija de Caleb, Axa, tenía de su padre. Un padre que tenía fe y fuerza en su corazón. Versículo 18. Acuérdense que estamos en Josué 15, versículo 18. Y aconteció que cuando la llevaba, Otoniel ya llevaba a Axa para su casa, él la persuadió que le pidiese a su padre tierras para labrar. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Cuando Caleb vio que su hija venía a verlo, lo primero que dice Caleb es, ¿qué tienes? Y ella le responde, concédeme algo, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Fíjense, Caleb va y pelea por lo mejor que había allí, las tierras de Anak, las tierras donde los racimos de uvas eran así, donde los melones eran así, donde las bananas estaban así. Caleb va, pelea, conquista, gana, hereda. Dice
Caleb mismo que Moisés le dijo, donde pise tu tierra va a ser tu herencia y la herencia de tus hijos. Pisó, ganó, venció. Llegaron los hijos de Judá y dijeron, esa tierra la queremos, quédensela, voy por la difícil, la que está todavía mejor. Ganó, caminó, venció, peleó, ganó. Pero cuando él le hereda tierras a su hija, le hereda la tierra del Negev. Y la tierra del Negev es un triangulito de tierra que baja de Judá al mar y es puro desierto. Ni un arbolito. Caleb a su hija no le hereda las mejores tierras. No le hereda lo mejor de lo mejor, lo bonito, lo construido, las tierras fértil, el campo fértil, las viñas, el ganado. Caleb le hereda un enorme territorio, pero es desierto. Es desierto. Nada crece ahí. Es casi del tamaño de lo que es Judá. Muy grande, pero es desierto. Y ella, cuando recibió su herencia, no se quejó, no renegó, no cuestionó, ni tampoco Otoniel, su marido. Tenían todo el derecho de decir, padre, tú fuiste y peleaste y mira todo lo que ganaste y se lo diste a ellos. Mira, padre, tú fuiste y peleaste y mira todo lo que ganaste, pero a mí me mandas al desierto. Si Axa hubiera sido el segundo hijo del hombre, del hijo pródigo, eso hubiera hecho a Axa reclamar. ¿Por qué me das eso que no tiene vida? ¿Por qué me das eso donde no voy a sacar nada? No hay nada ahí. Si yo soy tu hija que me quieres, ¿por qué me das donde no hay? Habiendo donde hay. O sea, ya conquistaste, ahora no tienes tierra para mí, pues ve y pelea por otra tierra. Mira, mi marido ya fue y peleó por esa batalla de Kiriat Sefer. ¿Por qué no me das eso? Peleó mi marido y ganó. Cuando Toniel se da cuenta que van para el desierto, él fue el que le dice a Axa, ve con tu padre y pídele. Yo ya peleé, pero ahora te toca a ti ir y pedir. Y ella, veamos esa historia, se baja del burrito donde ya iba en camino y se acerca confiadamente a su padre y le dice, padre, pues yo sé que me amas, ya me diste ese desierto, no me lo quites, pero dame agua. Dame agua porque si no en ese desierto no voy a poder sobrevivir. Concédeme, concédeme, Padre, agua para ese desierto. No me diste lo mejor, está bien. No me diste aquellas tierras, está bien. No me diste lo que conquistó mi marido, está bien. No me quejo, no reniego, no cuestiono. Solo dame el agua para saber cómo cruzarlo, cómo habitarlo y así como tú, cómo conquistarlo. Concédeme, dice el versículo 19. Y en el mismo versículo 19 hasta abajo dice, y entonces él le dio. Axa se acercó con su padre a pedir, confiadamente. Así es como el Señor quiere que nos acerquemos a Él, confiadamente. Ella sabía algo que quizás los demás no sabían, porque nadie se había ido a vivir a esa tierra desértica, que en el peor desierto, mientras Dios te acompañe, tu vida va a florecer. Y es aquí donde la historia de Axa se vuelve nuestra historia. Y recuerden bien ese nombre, Axa,
porque quizás hemos peleado en el nombre de Dios muchas batallas. Hemos visto que otros reculan y nosotros seguimos firmes en la fe. Hemos, hemos vivido que donde los demás ven problemas, nosotros ponemos nuestra mirada fija en Dios y vencemos. Quizás como algunos hermanos, desde pequeños como AXA, hemos vivido en una familia que sigue a Dios. Pero en lugar de recibir valles fértiles, nos toca vivir en desiertos, en procesos, en crisis, en dudas. A veces nuestra heredad va a estar en el desierto, no va a estar en lo bonito, no va a estar en lo fértil, en lo fácil, en donde de mañana está fresco y de noche está agradable. Nos va a tocar donde es difícil, nos va a tocar estar en lugares complicados. Es ahí en donde se nos van a juntar las enfermedades, los problemas del matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas del trabajo, los problemas de provisión, los problemas de salud, los problemas, ahí van a estar en ese desierto. En ese desierto donde Dios nos ha dicho, pues ahí te va a tocar. No seas como ese hijo que reclamó, no, sé como AXA que lo recibió y dijo, pero concédeme algo, que haya agua ahí. Es válido, es válido pedirlo, Señor. Me diste este desierto y aquí estoy. A lo mejor se nos ha olvidado antes de llegar hoy a la iglesia en qué desierto estamos viviendo. Pero aquí está Dios para recordarnos. Quizás estás pasando por un desierto, hermano. Y quizás no sabes cómo salir del desierto o cómo saber cómo conquistar este desierto. Cuando estés allí, hazle como AXA, acércate confiadamente al Padre y dile y pídele que tu presencia esté conmigo, Señor, en este desierto. A AXA le dieron agua. Dice la palabra, las fuentes de arriba, las fuentes de abajo. A nosotros Dios nos ha dado algo mejor que el agua. Nos ha dado a su Hijo Jesús para que esté con nosotros en el desierto. Porque nos va a tocar. Nos va a tocar. Dice la palabra en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. Nunca te secarás. Quizás la gente no lo vea por fuera, pero por dentro tú tienes el agua de vida. En tu interior, dice el Señor. Mejor que lo que le dieron a AXA, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Nuestro Dios nos ha dado a su Hijo, que es el río de agua viva. El río de agua que no nada más nos refresca, sino que nos transforma, nos ayuda, nos consuela, nos da reposo, nos da descanso. Imagínense si AXA se pone a quejarse o a reclamar, o si le da miedo irse a vivir al desierto donde la mandaron, y que si hubiera pensado, ¿y si no puedo? ¿Y si me muero de sed? ¿Y si no encuentro cómo salir del desierto?
el ejemplo de Axa, acercarse confiadamente y pedirle al Señor que le provea lo necesario para poder sobrevivir a través del desierto. Amén. Confiados, acerquémonos confiados, bajémonos del burrito y vamos directo al Padre y decirle, Señor, no me acordaba, pero estoy viviendo este desierto. Concédeme de tu gracia, dame un don, dame esa agua que necesito para poder estar aquí, seguir aquí, si es tu voluntad, y vencer este desierto. Y el Señor, nuestro Dios, va a ser como Caleb, un padre que es amoroso con su hija, que quiere lo mejor para ella y que le provee lo necesario para que su vida sea plena. Caleb sabía de qué estaba hecha su hija, porque el desierto no es para todos. El desierto se come a mucha gente, hermanos. Pero los que van firmes en el Señor, en el desierto sobreviven, hermanos. Caleb sabía que si él pudo conquistar y su yerno podía conquistar y su hija tenía su sangre, su hija era capaz de llegar al desierto y transformarlo en una fuente de vida. Sabía que su hija no se iba a conformar con vivir bien, sabía que su hija tenía la capacidad de estar allí y hacer algo bueno con ese desierto. Y por eso la manda a ella y no manda a ninguno de sus otros hijos. Y cuando el Señor nos mande al desierto es porque Él sabe que podemos estar allí, que podemos vencerlo, que podemos transformar ese desierto en un valle fértil, pero siempre acercándonos confiadamente a Él y pidiéndole de su favor y su gracia para que nos dé lo necesario para poder sobrevivir en esos desiertos que la vida nos pone enfrente y a veces demasiado seguidos. Así que si no nos ha tocado todavía la herencia del valle fértil, nos ha tocado la herencia del desierto, estamos en el lugar correcto, hermanos, siempre y cuando la presencia de Dios esté con nosotros. Y de nosotros toca despreciar esa heredad o recibir esa heredad como una oportunidad para crecer en fe, para crecer en conocimiento y para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. El agua que nosotros tenemos nunca se va a secar. El Señor se lo dijo a la samaritana la semana pasada, dame agua y si tú supieras quién soy yo, beberías de mí y nunca jamás volverías a tener fe. Santiago nos dice, pongamos todo en las manos de Dios. Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. AXA nos dice, es posible que estés viviendo en un desierto, pero es porque Dios te puso ahí, porque sabes que con Él a tu lado tú puedes sobrevivir, transformar, cambiar y hacer que los demás vean la gloria de Dios en tu desierto. Meditemos esta palabra, hermanos, porque no es, como por ahí decía, ni poco ni mucho, es poder. Poder para transformar. Poder para reconocer de que a veces estamos atorados en algún lugar, que a veces se nos ha cerrado el camino, que a veces el día es complicado, que quizás aquel otro hermano heredó lo mejor y a nosotros nos tiene todavía el Señor batallando, nos tiene batallando porque somos como AXA, pero sin acercarnos y sin pedir. Acerquémonos confiadamente, confiemos en el Señor
nos va a recibir, nos va a oír y como dice el versículo, y nos va a conceder prontamente el pronto alivio, el consuelo, la respuesta, la ayuda, lo que necesita nuestro desierto, hermanos. Así que ahorita que vayamos a orar, pongamos en las manos de Dios ese desierto que no nos recordábamos que estábamos atravesando, o ese desierto que sabíamos que estábamos atravesando y que no sabíamos cómo íbamos a salir de él. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, pidamos, pidamos bien como dijo la palabra hoy por medio de Santiago, pidamos con confianza como lo hizo Axa y Dios va a conceder como hizo Caleb. Con eso termina la palabra de hoy, hermanos, que sea de bendición para ustedes. Guárdenla, medítenla y compártanla, porque por ahí va a haber gente que está pasando por desiertos, que no saben cómo salir. Y pues el único camino es Jesucristo. Así que Dios les bendiga abundantemente y vamos a darle un aplauso al Señor. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.